Saludos, hermanos míos. Qué gusto poder llegar a sus hogares a través de este medio. No nos hemos olvidado de ustedes. Aquí está la escuela dominical, ese brazo que mueve a la iglesia. Gloria a Dios. Pues quiero que sepan que a partir de hoy, todas las semanas, va a llegar a sus hogares esa enseñanza que tanto nos hace falta, que tanto le hace falta al creyente para crecer en su fe. A Dios le doy gracias por poder llegar a través de este medio hasta allí, llevar el pan de vida que nos hace falta para nosotros poder crecer espiritualmente y llegar un día al cielo, a la mismísima presencia de Dios. Y como ustedes saben, estuvimos estudiando el libro de Primera a los Corintios en los días que nos podíamos congregar, pero sabiendo que en cada hogar de ustedes que sabemos que en cada uno de sus hogares han hecho un altar para Dios, queremos llevarle la palabra de Dios y vamos a estar estudiando, continuar con nuestros estudios en Primera a los Corintios y vamos a estar hablando sobre los dones espirituales. Ahí lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y capítulo 14. Es un armamento espiritual, le podemos llamar así, que Dios ha dispuesto para nosotros, para su iglesia, para que lo pongamos en práctica. Pero quiero que antes que usted comience a usar estas armas, darle un preámbulo, una instrucción de cómo usted usarla. Les invito a buscar entonces en sus Biblias la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, Primera a los Corintios, capítulo 12, y leemos la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer la palabra de Dios, los versículos 4 al 11, donde vamos a encontrar estos dones espirituales. Son 9 dones espirituales, lo vamos a dividir en 3 grupos. Y dice así la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de llegar allí al hogar de mis hermanos a través de tu palabra, llevando el pan de vida, llevando tu palabra, oh Dios. Pedimos una bendición especial para cada uno de aquellos que están escuchando, están viendo, Dios mío, este momento de la enseñanza de tu palabra. Sea bendito tu pueblo, sea bendecido, sea tocado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles y hay algo muy importante que Dios ha querido para todos los tiempos, y aquí estamos aprendiendo algo en este momento, en este tiempo que nos ha tocado vivir, y es cómo usar, cómo tener en nuestras manos esas herramientas tan importantes para podernos defender y para poder sobrevivir en medio de las circunstancias adversas. Recuerde siempre, nosotros no podemos cambiar las circunstancias,
pero sí nuestra actitud ante ellas. Gloria al Señor. Sepamos algo. Yo recuerdo aquellas palabras que dijera Jesús en Lucas 18, versículo 8, la segunda parte. Jesús hace una pregunta y dice: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando viniere? Y en base a esto quiero hablarle, mis amados hermanos, la necesidad de fe en el pueblo de Dios y la operación de los dones espirituales en el pueblo de Dios, incluido está la fe. Y sabe, Jesús está haciendo esta pregunta porque sabe que la fe en los últimos tiempos va a estar menguando. ¿Y sabe por qué la fe va a estar menguando en los últimos tiempos? Porque la palabra va a estar menguando en muchas personas. Y ese es el objetivo de nuestra enseñanza y de nuestra clase, que crezca la fe en el pueblo de Dios. ¿Cómo crece la fe en el pueblo de Dios? Escuchando, escudriñando, estudiando la palabra. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la enseñanza, si usted no escucha, si usted no estudia la palabra de Dios, la fe no va a poder ser, la fe no va a poder crecer. Y por eso es que la fe ha menguado. Y Jesús hace esta pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando viniere? Y esta es la necesidad que tenemos en estos tiempos: estudiar la palabra de Dios para que la fe crezca en el pueblo de Dios. Y por esto, mis amados hermanos, a modo de introducción te estoy diciendo algo. El Espíritu Santo es la fuente de poder disponible para un creyente. Y aquí me está hablando de los dones espirituales, pero si vamos a Romanos vamos a encontrar los dones de manifestación que Dios da, y lo dice el apóstol Pablo aquí en estos versículos que acabamos de leer, los primeros versículos. Los dones de manifestación lo da Dios. Los dones de ministerio que encontramos allí en Efesios 4 lo da Jesús. Y aquí los dones espirituales lo está dando el Espíritu Santo. Por tanto, te estoy diciendo algo. El Espíritu Santo es la fuente de poder disponible en este momento para un creyente. Disponible para la iglesia de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, te capacita para hacer su voluntad y para hacer lo que Dios quiere que tú seas. Gloria al Señor. Por tanto, cuando usted crece en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, esto nos va a permitir un conocimiento experimental de su ser. No un conocimiento mental, sino un conocimiento experimental del ser que es nuestro Dios. Por tanto, esto me está dando a entender cuando el apóstol Pablo habla de estos dones y está hablando a la iglesia, a los corintios, y nos está hablando a nosotros también, porque su palabra es actual. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte, mi amado hermano, y quiero que usted lo diga para usted, lo diga para su familia, esa esposa, ese hijo, ese esposo, ese padre, esa madre, ese que está compartiendo en tu hogar. Dios, usted lo diga. Dios quiere usarme, Dios quiere usarte. Le puedes decir a aquel que está a tu lado: ¿para qué Dios te quiere usar? Y eso es una buena pregunta. ¿Para qué Dios nos quiere usar? Para alcanzar a otros, para sanar a otros, para restaurar a otros y aún para hablar de los planes, proyectos y propósitos de Dios que Él revela a nuestras vidas a través de estos dones espirituales. Por tanto te digo, mi amado hermano, el plan y el propósito de Dios es para todos nosotros. Nadie está excluido de este plan, de este propósito, de este deseo que nace del mismísimo corazón de Dios. No podemos ser efectivos si vamos sin las armas o sin los instrumentos
que Dios nos ha dado para ser efectivos en medio de estos tiempos difíciles. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas personas están necesitando de una palabra de paz, de una palabra de aliento en estos tiempos, de una oración de fe en estos tiempos? Ahora, ¿cuál es la clave para nosotros tener los dones espirituales? Hay dos claves muy importantes que quiero que tú entiendas y conozcas en este momento. Primeramente, Dios quiere que tú lo tengas. Dios quiere que tú tengas esos dones porque Él los ha dado para nosotros. Los ángeles quisieran tenerlo, pero Dios ha dado el privilegio a ti y a mí que seamos nosotros que lo pongamos por práctica. Y segundo, tú debes desearlo. Así que primero, Dios quiere que tú lo tengas. Él desea que tú tengas estos dones. Y lo segundo, Dios no obliga a nadie. Dios no va a obligar a nadie que tenga de lo de Él. Tú debes desearlo. Y dice el versículo 31 del mismísimo capítulo 12 de 1 Corintios, procurad los dones mejores. Procúralo, deséalo. No tienes que nadie ministrar por ti en el templo o en una campaña o en un lugar, en tu cámara secreta, en tu casa, al lado de tu cama. Tenemos testimonios de muchos hermanos que han recibido esta bendición allí en lo más secreto y Dios lo ha estado recompensando. Por tanto, Dios quiere que tú lo tengas y segundo, tú debes desearlo. Por tanto, debes de saber que Dios nunca le va a negar a nadie nada de lo que usted esté deseando para usarlo en su reino. Por tanto, debe entender algo muy importante. Estas cosas no van a caer del cielo, no van a venir por arte de magia, como podemos decir en nuestro contexto. Y esto nos lo respalda la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, y quiero que usted lo busque ahí en su casa, Mateo 7, los versículos 7 y 8. Mateo 7, los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios así en Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Hay una bendición? Si usted desea esto, usted debe pedirlo, usted debe anhelarlo. Gloria al Señor. Y esto es algo muy importante para usted recibir algo de Dios. Y por eso le dije que quería darle un pequeño entrenamiento antes de entrar a explicar estos 9 dones. Para usted recibir algo de Dios, tiene que tener el conocimiento. Dios no va a dar nada a alguien que ese alguien no conozca o no entienda o no sepa cómo usarlo. Por tanto, Dios no se va a glorificar en la ignorancia de su pueblo. Gloria al Señor. Dios no bendice la ignorancia en una persona. Si usted, un ejemplo que le quiero poner, quiere el don de fe, debe saber cómo opera este don de fe o el don de sanidades, cómo funciona, cómo se recibe, cómo trabaja en su vida. Por eso le digo, mis amados hermanos, cuando conocemos la palabra, estamos teniendo un conocimiento experimental del ser de Dios. Estamos conociendo el
el léxico, el vocabulario, estamos conociendo el idioma del cielo, lo estamos aprendiendo en la tierra. Y cuando aprendemos la palabra de Dios, vamos a saber cómo Dios quiere que nosotros nos proyectemos a través del conocimiento de su palabra. Cuando más, y esto es algo real, esto es algo lógico, cuando usted más conoce de una cosa, seguro estoy que más fácil será para usted usar lo que usted conoce. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Que cada vez que Satanás le proponía algo a Jesús, Jesús le respondía por la palabra, escrito está, y le daba la respuesta. ¿Por qué Jesús daba esta respuesta? Porque Jesús vivía en la palabra, Jesús conocía la palabra, gloria al Señor, y tenía la respuesta para el momento, para la circunstancia, para la ocasión que la iba a estar necesitando, mis amados hermanos. Por esto vuelvo a lo que es la ignorancia o el desconocimiento. A ninguno de nosotros se nos ocurriría darle un billete de $100 o de $1000 a un niño. Sabemos qué puede pasar. ¿Por qué? Porque ese niño es inmaduro y no le vamos a dar algo preciado, algo que nos ha costado un precio. Se lo vamos a dar a un niño que es inmaduro. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces. Por nuestra inmadurez, por nuestro desconocimiento, no recibimos muchas cosas y muchas bendiciones que hay aquí en la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la escuela dominical en la iglesia, de que nosotros aprendamos, y a la hora de aprender, Dios se va a estar revelando, Dios se va a estar glorificando en nuestras vidas. Y yo quiero que tú sepas que nosotros debemos, hoy más que nunca, y que hemos tenido esta oportunidad de estar en casa, de tener tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios y la voluntad de Dios, que nosotros debemos de invertir tiempo en lo que Dios quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú conozcas su voluntad, Dios quiere que tú conozcas su palabra, Dios quiere que tú conozcas cómo Él quiere manifestarse a través de tu vida. Y es el tiempo, estos últimos tiempos. Por eso le hacen la pregunta, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él venga? Es tiempo de invertir en la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, y cuando Él venga haya fe en ti y en mí, que la estamos necesitando para vivir estos últimos tiempos. Ahora bien, quiero mostrarte a través de la palabra de Dios en qué consiste el reino de Dios, en qué consiste el reino de los cielos en medio nuestro. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, los versículos 23 y 24. Te estoy dando tiempo para que lo busques en tu hogar, y recuerde que esto se llama escuela dominical. Es una escuela para que todos estemos estudiando juntos. Mateo capítulo 4, los versículos 23 y 24. En esto consiste el reino de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, preste atención en esto, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Pero escuche bien, algo muy importante. Dice aquí que Jesús se enseñaba, predicaba y sanaba. Es decir, que la operación de las señales y del poder estaba en una persona después de la enseñanza y la predicación.
La fe es por el oír. Entonces la gente o las personas no pueden recibir si no han oído. Y usted no puede dar si no ha conocido. En esto consiste el reino de Dios. Entonces nosotros entendemos a través de esta palabra que donde quiera que Jesús estaba, los problemas se resolvían. Y Jesús nos dijo, cosas mayores que esta harán ustedes. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Dice que Jesús enseñaba, predicaba y luego le seguían aquellas señales. Donde Jesús estaba, todo se podía resolver. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que estamos cojos, estamos ciegos espiritualmente por ciertas razones que les puedo seguir exponiendo a través de la palabra de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos a ese Espíritu Santo que hace estas cosas. Nosotros lo tenemos. Como mismo dijera el apóstol Pablo, vosotros tenéis ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero hay que conocerla, hay que enseñarla para que nosotros aprendamos y podamos conocer entonces lo que Dios quiere. Ahora, si Dios quiere darte ese billete de 1,000 pesos, de $1,000, tú sepas, Él sepa que tú no lo vas a romper, porque ya tú estás madurando, porque ya estás conociendo la palabra de Dios. Te estoy hablando en términos espirituales. No vaya a pensar que ahora el Señor, si tú conoces la palabra, te va a estar dando dólares. Entonces, notemos algo aquí, mis amados hermanos, en esta porción que acabamos de leer. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Fíjense el orden de prioridades que encontramos aquí. Cuando venía la manifestación, después de la enseñanza y la predicación. Ahora bien, no puede haber manifestación sin la enseñanza y la predicación. Nadie puede creer en lo que no ha oído. Y vuelvo a decirle Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces nadie puede creer en lo que no ha oído. Entonces no se puede manifestar lo que hay aquí, esos dones, esas bendiciones de Dios para nuestras vidas, si nosotros desconocemos. Y es el propósito, es mi propósito, es el propósito de Dios, que conozcamos para poder entonces proyectarnos y recibir lo que Dios tiene hace muchos años establecido para nosotros. Hay a veces cosas que nosotros decimos o pedimos, y el Señor nos dirá, pero hijo mío, si esas están ahí hace años. Hay verdades divinas, hay promesas divinas, hay leyes divinas establecidas por Dios hace miles de años. Están ahí para que nosotros las tomemos. No tenemos que pedir que vengan o que nos las den. Están ahí. Él nos dirá, hijo mío, si eso es tuyo, eso es para ti. Y es por eso que queremos que usted entienda, y por eso le digo este preámbulo, este entrenamiento para usted usar un arma espiritual. Yo recuerdo que en el ámbito militar, le puedo hablar de nuestro país, el que va a pasar el servicio militar activo, como se le llama en nuestro país, acá el Army, en otros países no sé cómo le llamarán, llevan a los soldados a un entrenamiento de 45 días, 1 mes y medio, para que sepan cómo usar las diferentes armas que pueden usar en un conflicto en un momento determinado. Y eso es lo que he querido llevarlo a ustedes, a un entrenamiento conforme a la palabra de Dios, no a fábulas, no a cuentos, no a libros. Le estoy hablando por la palabra de Dios,
para que nosotros podamos usar esas armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dice la palabra de Dios, fortaleza, es un lugar fortificado que hacen falta armas poderosas para derribarlos. Y aquí la tenemos en la palabra de Dios. Tú la tienes, yo la tengo, porque tenemos al Espíritu Santo que nos da estas cosas. Gloria al Señor. Por tanto, no puede haber esa manifestación si la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Un enfermo, para ser sanado, ¿qué es lo primero que debe oír? La palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si la persona no sabe, no ha escuchado, nadie le ha dicho que Dios sana, es difícil, a no ser que Dios esté usando una persona con el don de fe para poder bendecir a esas personas y que esa persona sepa que hay un Dios que le ama. Ahora bien, vamos a ver. La palabra de Dios va a ser la base y la manifestación va a ser el respaldo de lo que usted ya conoce de la palabra de Dios. En estos tiempos hemos notado, y lo vemos a todos los niveles, que se predica más y se enseña menos. Y la enseñanza es muy necesaria, mis amados hermanos, en estos tiempos. Y siempre cuando alguien es enseñado en los asuntos de la fe, le es más fácil acceder a los beneficios de la fe. Si usted es enseñado por la palabra de Dios en cuanto a la fe, a usted le va a ser más fácil acceder a los beneficios de la fe. Cuando nosotros no somos capaces de saber lo que Dios puede hacer, no vamos a creer en lo que Dios puede hacer. Fíjense bien, esto parece algo como un trabalengua para usted y se lo voy a repetir. Cuando no somos capaces de saber lo que Dios puede hacer, no vamos a creer en lo que Dios puede hacer. Y esto es la realidad. Debemos primero saber. Y aún sigue diciendo el apóstol Pablo allí en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Primero hay que creer, primero hay que conocer, primero hay que traer la palabra, esculpirla en el corazón y luego nosotros vamos a ver lo que Dios puede hacer. Algo muy importante, y vino a mi mente cuando aquel leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Aquel leproso sabía que Jesús podía, lo que él no estaba seguro que si Jesús quería. Y por eso le dice, si quieres, le podía haber dicho si puedes, pero ya él sabía, y él había oído hablar de Jesús, ya él sabía que Jesús podía. Ahora él estaba apelando a la voluntad de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Claro, quiero, sé limpio. Jesús puede y Jesús quiere. Y eso es algo muy importante que debes saber, mi amado hermano. Jesús sigue queriendo, Jesús sigue pudiendo, el Espíritu Santo sigue queriendo, el Espíritu Santo sigue pudiendo bendecirnos. Aleluya. Y esto es algo muy importante. Cuando nosotros carecemos del conocimiento de lo que es de nosotros, no vamos a saber lo que es de nosotros. Vuelvo y les repito, cuando carecemos del conocimiento de lo que es de nosotros, no sabremos lo que es de nosotros. Hace muchos años leí la historia de un padre anciano y una hija que querían hacer un viaje en un barco a otro país y se pasaron mucho tiempo ahorrando para este viaje y pudieron ahorrar solamente el dinero para este viaje. Y para no pasar hambre, ellos prepararon ciertas lunch,
ciertas galletas y otras cosas para el viaje, para no pasar hambre en el viaje, porque no tenían dinero para pagar las comidas en este barco. Ok, comenzó el viaje y cuando les dio hambre, pues ellos, mientras los demás iban al comedor de este barco, ellos se ponían en una esquina a comer galletas con mantequillas y aquellas cosas que ellos habían llevado para el viaje. Y esto lo fueron haciendo algunos días mientras duraba este viaje. Y hubo alguien que le llamó la atención a aquello, que mientras los demás comían, ellos estaban comiendo galletas en una esquina, y les dijo: por favor, ¿por qué mientras los demás comen, ustedes están comiendo esto acá? Digo, no tenemos dinero para pagar las comidas. Y esta persona le dijo: ¿usted no sabe que en el boleto van incluidos los alimentos también? ¿Usted no sabe que todos esos manjares y esas comidas buenas que están comiendo allí va incluido en el precio del boleto? Y esto a veces nos pasa a nosotros. Dios nos ha dado todas las provisiones, todos los medios para saciar nuestro espíritu y nuestra alma, para fortalecernos, para robustecernos, para que crezcamos saludables en la palabra. Y sin embargo estamos en una esquina comiendo galletas con mantequillas. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Por esto, cuando usted escucha las enseñanzas, y generalmente los domingos, y a través de este tiempo que lo vamos a estar haciendo y llegando a sus hogares, su fe va a crecer. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y recibimos la enseñanza, nuestra fe va a crecer. Se nos va a abrir el entendimiento. Y entonces usted va a saber que Cristo murió para salvarnos, para libertarnos, para sanarnos. Va a saber que ya Jesús pagó el precio por todo lo que nosotros estamos necesitando. Usted va a saber que esas promesas que hay en la palabra de Dios no era para aquellos tiempos, es para usted, es para mí, es para estos tiempos también. Porque donde carece la enseñanza, mis amados hermanos, donde carece la enseñanza, por supuesto, vamos a menguar en nuestra fe. Pero donde crece la enseñanza, se va a ver la manifestación del poder de Dios. Donde crece el conocimiento, va a crecer la manifestación. Jesús enseñaba primero, predicaba después y sanaba después. Porque ya la gente conocía, ya las personas conocían de lo que Él les estaba hablando. Gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que es nuestro, no vamos a disfrutar de lo que es nuestro. Cuando usted no sabe lo que es suyo, usted no puede disfrutar de lo que es suyo. Y esto que está en la palabra de Dios es para ti, es para mí, es para que lo disfrutemos. Aunque estemos viviendo en el mundo, vamos a estar disfrutando los beneficios del cielo. Y son buenos, porque dice Santiago 1:17 que Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto de un Padre que es inmutable, que no hay sombra de variación en Él. Gloria al Señor. Y nos preguntamos si en estos tiempos que estamos pasando por esta pandemia y demás, ¿por qué en estos tiempos hay tanta gente tan deprimida? Tanta gente que se está quitando la vida por esa depresión o por el estrés, porque no saben que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Sépalo, no es otra cosa. Los médicos le buscan una explicación, la ciencia le va a buscar una explicación. Pero esta gente carece de estas cosas porque no conoce que en la presencia de Dios
hay plenitud de gozo. Ahora, a veces, ¿por qué nosotros carecemos de vida abundante? Porque no sabemos que en Cristo la tenemos, tristemente. Y hablo a cristianos, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a aquellos que tienen sed y hambre de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿por qué nosotros carecemos a veces de estas cosas? Porque carece el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque el que está en nosotros, sepa esto, es mayor que el que está en el mundo. Porque si Dios es por ti y es por mí, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Cuando aprendemos la palabra de Dios, nosotros vamos a avanzar. Y no solamente avanzar, vamos a trascender, porque se va a perpetuar la declaración de estas verdades divinas de una generación a otra. Un padre, una madre de fe le va a inculcar fe a sus hijos. Y esos hijos van a crecer con fe, le van a inculcar la fe a sus hijos. Y va a trascender, se va a perpetuar de una generación a otra. Vamos a ser familias bendecidas. Tengo el honor de ser de una cuarta generación de cristianos. Yo me acuerdo la fe de mi abuelita, cómo ella oraba, cómo ella aún nos aconsejaba, siendo una ancianita de 97 años, pero bendecida por Dios. Y su padre fue un tremendo hombre de Dios. Nuestros padres han sido una bendición para nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestros nietos ya están siendo instruidos en la palabra. Porque se debe conocer. Y lo que usted no conoce o lo que usted no tiene no puede dar. Por tanto, debemos entender que cuando nosotros aprendemos, vamos a avanzar. Nosotros vamos a trascender. Gloria al Señor. Te invito a que busques en tu Biblia, en Gálatas 4, 1 y 2. Quiero que ahí en tu hogar estés buscando en Gálatas 4, 1 y 2, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo por la palabra de Dios. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjese, quiero explicarle esto. Dice aquí que entre tanto el heredero, me habla de un heredero, es niño. Fíjese, en nada difiere del esclavo. Y es un heredero. Y dice el apóstol Pablo que es igual a un esclavo. Hasta que el niño no sabe. Dice aquí hasta que el padre le dice. Y esta vez es nuestra condición. Quiero explicarte algo mejor. El niño, al no saber nada, se comporta como lo que no es. ¿Por qué le digo que se comporta como lo que no es? Él es niño, pero dice la palabra que es heredero. Entonces, el niño se comporta como lo que no es porque no sabe lo que es. Porque no sabe lo que es hasta que crece. Ahí me está hablando de inmadurez. Y me está hablando de madurez hasta que crece y le dicen, oye, tú eres heredero. Y cuando él se da cuenta que es heredero, entonces él va a decir, pero mira eso, yo mendigando, yo igual a un esclavo y soy dueño de todo. Soy dueño de tantas cosas. Y esa es la condición, mis amados hermanos, de muchos de nosotros
en estos tiempos. Esa es la condición. A veces estamos a un nivel comportándonos como niños, pudiendo ya ser maestros, pudiendo ya ser personas robustas, personas llenas del poder, la autoridad de Dios, ocupándonos de estas cosas importantes, porque hoy el mundo se está ocupando de lo urgente, pero no de lo importante. Y aquí lo importante es Dios. Aquí lo importante es su palabra. Aquí lo importante es nutrirnos de la palabra de Dios para que nosotros podamos un día estar en la presencia de Dios. Porque a veces nosotros estamos convencidos, sí, estamos convencidos de que Cristo viene, estamos convencidos de que hay un infierno, estamos convencidos que son los últimos tiempos, pero Dios no quiere gente convencida. Dios quiere gente preparada. Fíjense, no es lo mismo convencido que preparado, porque la Biblia dice que Dios viene a buscar que una iglesia convencida o una iglesia preparada. Una iglesia preparada. Dios te bendiga mucho. Es un gusto poder compartir este tiempo con usted, llegándome a sus hogares, compartiendo la palabra de Dios, y estoy seguro que vamos a estar juntos la próxima semana, que vamos a estar con este tema que va a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho y que puedas y juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Hasta la semana que viene. Bendecido sea. Amén.